Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo del video podcast de Expo Host, Líderes que Transforman la Hospitalidad. El día de hoy nos encontramos en un espacio completamente distinto. Nos encontramos desde la ciudad de Cartagena con una nueva forma de ver este video podcast y es nuestro primer video podcast en vivo. Y tengo un invitado muy especial, nada más y nada menos que Federico García del Real Caballero, más conocido en redes sociales como Fede Nómad. Hoy tenemos una conversación muy interesante porque no solamente vamos a hablar de inversión, de rentas cortas, sino cómo construir patrimonio sin perder la tranquilidad y la paz. Entonces, Fede, bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación el día de hoy. Muchas gracias, Lina. Bien hallado aquí en Cartagena y en este lugar tan lindo y con gente, la verdad, algo diferente. Así que muy feliz de estar aquí. Año nuevo, cosas diferentes, unos nuevos proyectos. Entonces, Fede, para empezar, me gustaría que para de pronto las personas que todavía no han tenido la oportunidad de conocerte, nos resumas tu historia en 60 segundos. ¿Quién es Fede Nómad? Emprendedor desde muy pequeñito, inquieto, viajero y apasionado por la libertad y por las conexiones, por la gente. Genial, genial. Bueno, entonces entremos ya en materia de nuestro tema más importante, que es los bienes raíces. ¿Quién era Fede Nómad antes de los bienes raíces y quién es hoy Fede Nómad? Bueno, mi historia con los bienes raíces, yo empecé con el mayor error que comete la mayoría de la gente, comprándome mi propia casa y sin saber nada. Y luego pues empecé a leer libros, Robert Kiyosaki, a meterme por ahí. Para mí los bienes raíces es la mayor protección de patrimonio y la mejor inversión, ¿no? En muchos sentidos. Indagaremos en esto porque tiene algunos contras también, pero bueno, creo que es una forma de aportar al mundo, de aportar valor y de generar riqueza tanto para los demás como para uno mismo. Tú hablas mucho acerca de cómo es las creencias que tienen las personas del dinero. Yo quiero empezar preguntándote, ¿qué creencias sobre el dinero tuviste que desaprender? Afortunadamente, yo no he tenido una historia de superación con el dinero. En España creo que en Europa como que no hay la diferencia de clases o de estratos sociales que tenéis, por ejemplo, aquí en Colombia. Y eso para mí, ahí hace que todo el mundo esté como en la misma situación. Es decir, todo el mundo vive bien, pero tampoco hay una ambición por prosperar, ¿no? Entonces creo que yo he vivido siempre bien, mis papás me han pagado la universidad y bueno, como que en España todo el mundo vive ahí, pero en algún momento me quise salir de lo que es el sistema de tener un trabajo para toda la vida, ¿no? Que es lo que nos venden allá. Es como hay un concepto mucho de seguridad, hacerse funcionario, tener el mismo salario, pero vivir normal, digamos, ¿no? Y creo que mi lucha ha sido ahí con la libertad, con el viajar, con el movimiento. Y mis creencias ha sido pues saber y darme cuenta que se puede ganar dinero para tener una vida muy libre y no desde el esfuerzo máximo, ¿no? Las personas que tal vez enseñan finanzas siempre hablan del término de libertad financiera, pero tú hablas de un término distinto que me gustaría que habláramos un poco más el día de hoy y que nos contaras tu perspectiva frente a eso. Tú hablas de plenitud financiera. ¿Cuál fue el momento en el que entendiste que la libertad no era el final? ¿Por qué plenitud y no libertad? O sea, cuéntanos más acerca de eso. Bueno, yo me obsesioné con la libertad financiera y al final creo que es como mi mente más racional siempre queriendo tener un número, ¿no? Una cifra. Yo viviría bien con este dinero, ¿no? Y esforzándome en hacer cosas, en llenarme de planes, de objetivos, desde no siempre lo superficial, pero sí desde lo material, ¿no? Quiero acumular, quiero comprarme mi casa, mi coche, pero llega un momento en el que te das cuenta que la vida está para disfrutarla, ¿no? Y muchas veces estamos llenos de planes y de objetivos para huir de nosotros mismos, ¿no? Entonces a mí personalmente, bueno, me pasó que en un momento alcancé uno de los niveles que yo pensaba que era la libertad financiera, ¿no? Pues vendí una parte de una empresa que tengo de fabricación de pins y llaveros. Tenía dinero en el banco, estaba viajando por el mundo, estaba en República Dominicana, yo quería vivir en el Caribe, que ahora estamos aquí, quería vivir en la playa y cuando lo logré, porque ya tenía un salario que no tenía que trabajar,
me sentí súper vacío por dentro, ¿no? Me sentí vacío, era como no tengo un propósito, no tengo nada que hacer, realmente esa libertad, ¿no? Que le pasa a mucha gente con la jubilación cuando se retira. No, uy, voy a trabajar duro para retirarme y luego se retiran y entran en depresión, ¿no? Entonces, bueno, pues tuve la suerte de que me pasara eso con 34 años y sí tuve una especie de crisis personal y decir, wow, es que tiene que haber algo más que esto, ¿no? Es como, no es solo yo pensar en mí, ¿no? Y ahí fue cuando cambié el chip y empecé a hacer las cosas pensando un poco en quién soy yo, empecé con el crecimiento personal, con el autoconocimiento y desde ahí, pues, mi vida ahora es muy diferente. Mis objetivos no son solamente económicos, son económicos como una consecuencia y un vehículo para poder aportar al mundo, para poder vivir la vida que yo quiero y poder darle esa abundancia y esa libertad a la gente que me rodea, ¿no? Pero también aportando desde el servicio, desde el valor y desde el ayudar a la gente a que logre esa libertad, desbloquear esas creencias. Y que muchas veces, lo que tú dices, las personas piensan que el dinero es el fin, pero tal vez no es el fin, sino todo lo que hay en el medio de aportar, de un fin mayor. Quiero que regresemos un poco antes de seguir como esas tesis que tú tienes y de las que siempre hablas. Me gustaría que nos cuentes un poco más de tu historia, cómo empezaste. O sea, tú eres ingeniero y luego terminas en las bienes raíces. O sea, ¿cómo es tu historia? Cuéntanos desde el inicio. Yo soy emprendedor desde muy pequeño. O sea, yo creo que con 13 años no tenía libertad financiera, pero casi, ya era independiente, ¿no? Yo recuerdo que iba a casa de mi abuela, que me daba el domingo, le dicen aquí, ¿no? O no sé, bueno, las 11, sí. Sí, como la paga. Y yo llegaba con 12, 13 años de que había comprado unas cosas y, bueno, ahí coleccionaba unas tarjetas de teléfono para las cabinas, que eran unas tarjetas con un chip y que había como colecciones de animales o algo así. Entonces yo llené todo Madrid de pegatinas, así de como de stickers, diciendo que compraba esas tarjetas. Entonces me llamaba la gente que utilizaba eso. No había celulares. 13 años. No había celulares, entonces la gente, para llamar a, o sea, una familia que tenía a su hijo destinado en otra provincia, en otro lugar de España, tenía que utilizar esas tarjetas. Entonces las gastaba y las acumulaba. Yo se las compraba, me iba a un mercado los domingos y las vendía, ¿no? Entonces me acuerdo que, no sé, mi abuela en esa época me daba 500 pesetas, que no sé cuánto sería ahora, como 3 euros, y yo llegaba y ese día había ganado 25.000. O sea, era como... Yo con esa época, con 13 años, ya ganaba lo que era un salario promedio en España. Entonces, siempre fui emprendedor, pero aún así, pues, la cultura, la presión familiar, pues me hizo irme al camino tradicional, ¿no? de la universidad. Tener un trabajo típico, crecer en la empresa. Eso es. Pero, bueno, la verdad que no lo hice. Estuve, el primer año que trabajé como ingeniero, estuve en oficina, pero estaba en la parte de ventas, que era lo que me gustaba. Y luego estuve otros 3 años cambiándome de empresa, pero ya estaba en la calle comercial, en ventas, viajando por toda España. Siempre he querido esa libertad. ¿Y cómo llegan las bienes raíces a tu vida? Y pues un poco, creo que fue esa curiosidad de querer aprender, que empecé a buscar precisamente la libertad financiera y empecé a estudiar temas de finanzas y inversiones. Y bueno, pues llegó Robert Kiyosaki, que fue el que me voló la cabeza, ¿no? O sea, era como, yo quiero estar del lado de los que tienen propiedades para rentarlas, ¿no? Y bueno, me había ido bien con los emprendimientos económicamente y mi primera inversión fue en Tulum y fue totalmente casual. O sea, casual que conocí a una chica por Tinder y me vendió una propiedad. No te lo puedo creer. Y la chica no existe en la vida. Fue mi socia un tiempo y estoy muy agradecido a ella. Y sí, pero no. Realmente fue como esas causalidades de la vida, ¿no? que te introducen. Entonces ahí me introduje en el mundo de los bienes raíces en México y ahí comenzó todo. Cuéntanos más acerca de esa experiencia que tuviste en México, porque tengo entendido que ahí es donde empiezas con una propiedad y terminas con 54. Sí. Cuéntanos más acerca de eso. Bueno, yo compré una propiedad que me la entregaban como a los 6 meses y ya empecé como a estudiar todo el mercado de rentas cortas, de Airbnb y dije, wow, aquí hay muchísimo potencial. Tulum estaba empezando, entonces no había muchos desarrollos y había mucho potencial, primero de revalorización y luego de ponerlo en Airbnb en rentas cortas. Y fue todo muy orgánico porque yo vi la posibilidad ahí, me quedé en México, junté capital de familiares, amigos, dije, oye, aquí hay una oportunidad, vamos a invertir, compramos una segunda propiedad entre socios y cuando ya tenía 2 propiedades en Airbnb,
yo empecé a ver el potencial de administrar las de los vecinos, ¿no? O sea, literal fue una conversación con un vecino argentino que había comprado la propiedad y me dijo que por qué no se la administraba yo. Y yo era, ¿cómo que te la voy a administrar si es tuya? Y dice, no, es que yo vengo 2 veces al año y no tengo quien me... O sea, veo que tú estás ganando dinero con Airbnb, ¿por qué no lo hacemos, no? Y ahí, ¿Eso en qué año fue, perdón? Eso fue 2016. Ok. Y bueno, el primer año fue como así poco a poco, que pasé de 2 a 7 propiedades, pero hubo un momento que me di cuenta del potencial porque yo me empecé a hacer un círculo de bienes raíces, de desarrolladores, de brokers y estaba Tulum, era una locura. O sea, era condominios de 50 propiedades por aquí, 20 por allá, casas, y dije, guau, que si esto me lo tomo en serio, lo hacemos bien. Y bueno, en un año y medio o así pasamos ya de 7 a 54. Wow, ¿en año y medio? Sí. ¿Cómo lo hiciste? Con muchos errores, metiendo la pata mucho. Esa es la manera correcta. Sí, bueno, aceptando todo lo que me llegaba, con todas las dificultades de los equipos, de la gente de limpieza, de mantenimiento, en Tulum, que es un pueblo, no sé, es que yo te diría, es como si aquí montas algo en La Guajira, ¿no? Que está a 2 horas de, no sé, a lo mejor 2 horas de Santa Marta o de Barranquilla, un sitio perdido en la selva que la gente no puede llegar, que no vive gente, porque no se lo pueden permitir, porque no hay casas. Entonces, bueno, muy complicado, pero sí, mucho aprendizaje, ¿no? Tuve propiedades muy buenas, tuve propiedades que me llegaba un lote de 20 estudios y le decía que sí, y luego me daba más trabajo que rentabilidad, y bueno, un poco lo que nos ha pasado a todos, ¿no? Pero sí crecimos muy rápido y las expectativas eran mucho mayores. O sea, mi proyección era pasar de 50 a 200 entre 2019 y 2020, pero llegó pandemia y bastante se cortó ambicioso. todo, sí. Claro, total. ¿Cuál fue el aprendizaje más grande que tuviste en esa primera experiencia cuando empezaste a administrar propiedades de terceros? Que debía elegir bien a mis clientes. O sea, que un propietario de una propiedad es mi cliente. Y el no haber definido a mi avatar, a mi cliente ideal, nos generó muchos problemas. ¿Y cómo pueden las personas de pronto escoger bien ese cliente ideal? Pues primero, o sea, hoy en día hay muchísimas herramientas para analizar los mercados y para mí hay un tema que va más allá de los números, de la estrategia y todo, que es saber decir que no. Creo que de los cientos de alumnos que he tenido, cuando les pregunto si han dicho que no a alguna propiedad, la mayoría no han sido capaces. Entonces, eso creo que es un tema interno de poner los límites en la vida, que luego es un aprendizaje para la vida en otras cosas, ¿no? 100%. Pero el saber decir que no. O sea, te llega cualquier propiedad y aunque no te cuadre, no es la que querías, el propietario no quiere invertirle en muebles, aún así la aceptas, ¿no? Y creo que ese es el problema principal y creo que fue una de las cosas que más me sirvió, ¿no? En la vida, para darme cuenta también de lo importante que es elegir a tus clientes y que tú puedes tener muy pocas propiedades y generar dinero, ¿no? Y una de las cosas que cuando mentorizo digo, lo primero es saber cuánto vale tu estilo de vida, ¿no? Y ese es el problema que veo mucha gente, que es como el ego nos hace decir quiero administrar 20 propiedades, 30, 50, 100, pero no sabes lo que quieres ganar tú. Y lo primero eres tú. Entonces, oye, yo quiero ganar 3.000, 5.000, 10.000 dólares o lo que sea, ¿no? Y en base a eso creas tu estrategia. Y puedes, si tu estilo de vida, si tú quieres ganar 5.000 dólares, puedes tenerlo o con 50 propiedades malas o con 3 buenas, ¿no? Y ahí es donde creas la estrategia. Y eso que estás mencionando acerca de recibir propiedades por un tema de ego es algo que yo veo muchísimo en la industria. Sí. Hablando de Colombia, que es donde estoy radicada y donde tengo la mayoría de mis propiedades, se ve mucho que las personas reciben y reciben por decir, este año dupliqué el número de propiedades, tripliqué el número de propiedades, pero es súper importante porque a veces no es ni siquiera que a veces las personas ni siquiera saben que están perdiendo dinero con esas propiedades. ¿Cuál es una señal que las personas pueden ver que no solamente no ganar dinero, sino que se te está volviendo más un problema que una solución a la plenitud financiera? Yo creo que es un problema de formación también, ¿no? Que empezamos los negocios sin tener una base de educación financiera muchas veces. Entonces, a mí me ha llegado mucha gente de Colombia que tiene 30, 50 propiedades, pero no tiene un panel financiero de su empresa, no sabe cuánto le genera cada propiedad. Entonces, creo que es un tema también que yo he estado metido ahí, ¿no? De las redes y de cómo va el mundo hoy en día, de hacerlo todo rápido y gana tus primeros no sé cuánto en 3 meses. Y bueno, ahí hay un tema importante de la sociedad hoy en día, ¿no? Que queremos que todo sea rápido, que los negocios sean rápidos y se empieza la casa por el tejado. Entonces,
es mucho más difícil solucionar las cuentas de tu empresa cuando tienes 20 propiedades y estás en el día a día en la operación y en la urgencia y ponerte a mirar qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal, que empezar con las bases sólidas y decir, no, es que este año voy a conseguir 3 propiedades súper buenas, sí o sí, y ya, esas 3, ¿no? De acuerdo contigo. Volvamos a la historia donde empezó todo, en México, en Tulum. Quiero que nos cuentes, a mí algo que me gusta mucho hacer en el podcast, en las redes sociales y demás, es hablar un poco acerca del fracaso, porque las personas, Latinoamérica, muchas veces ven el fracaso como lo peor que les puede pasar, pero yo siento, yo opino, y creo que tú estás de acuerdo conmigo, que muchas veces es la mejor bendición que te puede llegar, porque te despierta la creatividad, te resetea para empezar todo de cero y nuevas oportunidades, y tú dejas que esas oportunidades entren a ti. Cuéntanos de una parte del fracaso en tu historia y cómo lograste salir de eso. Yo ahí voy a nombrar a uno de mis mentores, que es Tony Robbins. Él dice que las palabras... tú eres el que le das el significado a las palabras, ¿no? Entonces, la palabra fracaso tiene una connotación negativa para la mayoría de la gente. Hay que cambiarlo, no es un fracaso, es un aprendizaje, es un error, sí puede ser una pérdida económica, pero si tú le das un significado con tus emociones y te lo llevas a la negatividad, pues vas a arrastrar ese fracaso en la vida, ¿no? Pero yo siempre digo a la gente, mira, hace 5 años, hace 10 años, cosas que te han pasado, una ruptura, cualquier cosa, ya no lo estás arrastrando en tu vida, ¿no? Entonces, cuando tengas ese momento, pues no verlo así. Yo he perdido mucho dinero con las inversiones. Además, me gusta hablar de esto porque parece que las inversiones, que los bienes raíces, todo siempre subiendo, eso no es real. Dentro de que cualquier inversión, la bolsa de valores, históricamente en los últimos 100 años ha subido un 8% mensual, anual de promedio, ha habido años que ha perdido un 30%. Entonces, los bienes raíces es lo mismo. Si tú piensas en el largo plazo, dentro de 50 años, todas las propiedades que tenemos van a valer más. Eso es una certeza. Por la inflación, pero en el corto plazo hay muchos momentos en los que no. Entonces, yo he perdido dinero en bolsa, yo he perdido dinero en propiedades y yo lo veo como un juego. Yo hubo 2 propiedades en Tulum que compré con la promesa de se va a revalorizar, compras un 30% del precio de lista, te lo entregamos en 2 años, que está pasando en todo el mundo ahora, ¿no? Y yo lo he vivido desde dentro y hablo de propiedades como si hubiera comprado Bitcoin, porque yo compré 2 propiedades, una la vendí a los 2 años al doble de lo que me costó y la otra la acabo de vender a la mitad de lo que me costó 8 años después. Wow. Entonces, yo digo, eso es bienes raíces también. En bienes raíces se puede perder dinero. No siempre es real que una propiedad que compras ahora dentro de 10 años va a valer más, porque pueden pasar muchas cosas, ¿no? Y más en Latinoamérica, que hay muchos factores políticos del país, que puede cambiar el país o que se puede saturar un mercado, o que hay muchos destinos turísticos que pueden cambiar, ¿no? Y que la gente cada vez tenemos más capacidad de elegir a dónde viajamos, y un destino que puede estar muy de moda 5 años, luego puede bajar porque se pone de moda otro y va a bajar muchísimo la demanda, ¿no? Y que pasa algo que estás mencionando muy curioso, y es que normalmente los constructores, los estructuradores de proyectos y demás, siempre hablan de lo bien que te va a ir con la compra del bien raíz, y la realidad es que ¿cómo lo ves tú? O sea, ¿el promedio es positivo, negativo? Yo he estado ahí como cliente, también como broker en México, vendiendo propiedades, y ahora es como tengo mucho rechazo a la venta emocional de los bienes raíces, ¿no? Un desarrollador inmobiliario quiere hacer producto que se venda fácil. Entonces, obviamente, lo más fácil es vender un ticket, no sé, entre 50.000 y 150.000 dólares, porque es lo que va a poder acceder una persona, una pareja. Si haces viviendas de $1 millón, es un mercado de lujo que es mucho más difícil, ¿no? O por lo menos mucho más difícil masificar. Entonces, ¿qué pasa? Que te ofrecen rentabilidades que no son reales, o sea, porque, claro, no están dimensionadas a lo que va a crecer la oferta y la demanda. Entonces, sí, eso yo lo vi en Tulum. Cuando yo compré el primer proyecto eran 54 apartamentos y estaba a mitad de la selva y no había otro. Había otro que se iba a desarrollar. 4 años después había 400 desarrollos en la misma zona y había 14.000 propiedades y otras 14.000 desarrollándose. Entonces, es imposible que... O sea, la demanda no subió tanto, aunque han construido un aeropuerto internacional, hay un tren que llega a Tulum. Aún así, la oferta ha crecido 10 veces más que la demanda. Eso hace que los precios bajen, ¿no? Claro, eso un desarrollador no te lo va a decir. Siempre te va a decir,
mi desarrollo, mi condominio es el más exclusivo y lo vamos a operar con la mejor empresa. Pero cuando estás dentro dices, aunque tengas una empresa que opere, por muy bien que lo operes, ya llega un momento que no es un tema de estrategia, es un tema de saturación de mercado, ¿no? De acuerdo. Así como lo estás mencionando, no es ni siquiera que sea un mal producto, que le haga falta una amenidad u otra, que no esté en la mejor ubicación. Puede estar en la mejor ubicación, sí, pero cuando llegan factores como expectativas irreales, una sobreoferta, hasta una burbuja inmobiliaria, pues el tema se complica bastante. Hay un tema de expectativas. Sí. Y creo que un problema que hay en el sector inmobiliario es que los brokers son vendedores que no son realmente inversionistas, muchos. O sea, es una persona que, oye, tú eres bueno vendiendo, yo te contrato para que vendas y te llevas la comisión. Vendes 2 años y te vas a otro proyecto, pero ya no te responsabilizas. Entonces has vendido con falsas promesas, falsas expectativas, y cuando todas esas falsas expectativas se juntan en un proyecto en el que hay 50 inversionistas diferentes y te han dicho que te va a dar no sé cuánto de rentabilidad y te está dando la mitad, se genera una frustración frente al desarrollador y un poco frente al mercado, ¿no? Y eso yo lo he visto en muchos lugares y va a pasar en muchos otros sitios, ¿no? Porque te han ofrecido una rentabilidad que ni siquiera es la actual. También es verdad que es una falta de investigación de la gente. Creo que los errores y los aprendizajes te tienen que tocar. A mí cuando me viene, oye, Fede, compré una propiedad no sé dónde y es que me dijeron que se iba a rentar en $150 la noche y ahora lo están rentando en 30. Digo, ¿te lo dijeron o lo investigaste? Pues claro. Total. Si no lo investigaste, es tu aprendizaje de vida. Has comprado una cosa porque una persona te la ha vendido tomándote un café y te ha convencido con unas fotos. Tómatelo como un aprendizaje de vida, ¿no? También. Todos crecemos en todos los ámbitos y yo creo que perder dinero es un aprendizaje necesario. Qué linda esa respuesta que le dice la persona de tómatelo como un aprendizaje de vida y sobre todo en este momento de la vida en donde hay tanto acceso a la tecnología, sí, a inteligencia artificial, hay tantas herramientas y software que nos permiten hacer análisis previos, no tomar decisiones emocionales o, como tú lo estás diciendo, el vendedor lo contrataron para vender, claro, el proyecto. Tiene que venderlo como sea y él va a tomar todas las estrategias necesarias para poder lograrlo. ¿Qué tip le puedes compartir a las personas que de pronto quieren tener su primera renta corta, quieren comprar su primer apartamento, casa, edificio? ¿Qué deberían hacer para no cometer esos errores? Yo a día de hoy digo que si vas a invertir, no inviertas solo para rentas cortas. O sea, que el plan B te dé la rentabilidad que tú quieres obtener. Es decir, ¿qué pasaría si mueren las rentas cortas en tu zona y lo tienes que rentar a una propiedad a largo plazo? Con esto te quitas no comprar una cosa que está muy de moda en muchos sitios, que es una suite hotelera, que es una habitación que no tienes ni cocina. Porque eso no va a ir un plan B. No. O sirve para eso o no sirve, ¿no? Y luego que sea un lugar habitable y vivible. Es decir, si es un sitio que estás en mitad de la nada y que solo es turístico, eso pues, no tiene un plan B. Entonces, no es lo mismo en una ciudad donde tienes un apartamento que está súper lindo y que dices, bueno, si me limitan las rentas cortas en el edificio, si cambian las leyes, lo puedo tener en renta tradicional y me da una rentabilidad buena, pues lo mantengo ahí, ¿no? Porque ha pasado mucho de eso, se ha saturado y cuando ya lo vas a poner en renta tradicional ya no te da la rentabilidad que quieres, la propiedad ha bajado y ya no la puedes vender y ahí es donde se crean las burbujas inmobiliarias. O incluso, como dices tú, la misma configuración del inmueble no sirve para algún otro modelo. Claro. Entonces quedaste con una propiedad que ya no pudiste hacer más y te toca luego salir a vender. ¿Quién te va a comprar? Claro, exacto. Ya se lo vas a vender, pero te van a preguntar, oye, ¿cuál es la rentabilidad que tienes en Airbnb? Y tú, bueno, no estoy sacándole nada, ¿no? Digo lo mismo, ¿no? Esas son ese es el problema. Aún así, yo he intentado luchar mucho contra los vendedores y la venta emocional y es imposible. No te imaginas la cantidad de gente, sobre todo cuando estaba en Tulum, ya estaba Tulum saturado y que me llegaba, Fede, voy a comprar en este edificio, en este condominio, que es increíble. Y yo decía, ¿qué tiene de increíble? No, que tiene piscina, que tiene sala de yoga, gimnasio. Digo, como todos, ¿qué más tiene increíble? No, es que está en la selva, ya, es Tulum. O sea, eran todos iguales. Sí. Y no, pero ya, me han dicho que lo va a administrar una empresa española, que además siempre les decían eso, que viene de Mallorca, de los hoteles, y que lo va a administrar increíble y que van a poner un branding. Y yo digo, no compres en Tulum. Y aún así, a los 6 meses la gente compraba, oye, Fede, que al final compré, que nada, que se ha quedado medias el edificio o que ya la administración no quiere administrarlo porque las empresas de administración son empresas y quieren ganar dinero. Si al final tú estás administrando un edificio que no te da, pues también te sales, ¿no? Entonces, esa burbuja que yo viví en Tulum creo que va a pasar en muchos sitios. De acuerdo. Y, por ejemplo, en Tulum todavía
al día de hoy siguen saliendo proyectos hoteleros de rentas cortas, siguen y siguen y siguen saliendo. Y yo pienso que el problema como tal no es el sitio, el lugar, porque eventualmente en muchas partes va a pasar y van a seguir saliendo proyectos porque pues, los constructores tienen que vender. Sí, sí. Yo pienso que el tema también es no quedarse únicamente, como dices tú, en un solo modelo de hospedaje, pero yo me voy más lejos, no solo en vender noches, no solo en vender techo, sino en la experiencia que le puedas ofrecer a los clientes, qué otras cosas le podemos agregar para que las personas vivan la experiencia. No es es que las personas no van a quedarse Tulum, las personas van a vivir Tulum. Claro. ¿Cómo podemos complementar esa oferta turística que está en el lugar, ¿no? Volvamos, quiero que pienses hace un año, Fede de hace un año. ¿Qué aprendizaje? Porque tú sé que estás todo el tiempo aprendiendo cosas, yendo a conferencias, hablando con muchas personas que eso definitivamente te llena de aprendizajes. Danos un aprendizaje que hayas tenido hace un año, que hoy las personas puedan aplicar. De la vida. Bueno, yo veo, hay una parte en mí que es como una intuición que me hace como siempre salirme de ciertos negocios en el momento en el que, o sea, como que intuyo que ya se está saturando, ¿no? Y igual que me pasó con Airbnb en Tulum, el año pasado para mí fue un cambio del tema de las redes sociales y de los infoproductos. Yo llevaba 6 años y en el momento en el que yo empecé, a mí me ha ido muy bien, vendiendo cursos, dando mentorías, pero entre la IA, la competencia, hay un montón de cosas que yo ya sentí internamente que por ahí no era mi camino, ¿no? Y entonces me está pasando un poco lo mismo que decía cuando yo me estaba saliendo de Tulum y la gente seguía comprando propiedades, que ahora veo que mucha gente nueva queriendo enseñar cosas de este sector, por ejemplo, de rentas cortas, nuevos mentores, cuando yo veo que ya eso no hace falta, que eso va a cambiar mucho. Con la inteligencia artificial, Total. Al final las cosas se aprenden uno a uno, en cosas presenciales, mentores, o se aprenden haciendo, ¿no? Entonces, bueno, veo que hay mucha gente en redes sociales vendiendo cursos y yo ahora como que siento ese síndrome del impostor que no tenía hace unos años, ahora lo siento hacia mí y hacia mucha gente del sector, ¿no? Como que tengo ahí un poco un rechazo al tema de las redes. Creo que ese ha sido mi cambio este último año y para mí en mi vida eso me hace que me voy a plantear este año mucho más presencial. O sea, me gusta ir a las ferias, volver a Expo Host, el contacto con la gente, como reducir mi círculo de gente, ya no irme a lo masivo, a los números, a los seguidores, a los likes, sino a la gente cercana, que es al final donde se hacen realmente las relaciones y los negocios también. Me gusta mucho ese cambio de pensamiento sobre todo porque es que con la inteligencia artificial ya tenemos acceso a todo. Eso es. ¿Cómo hago para maximizar mi propiedad? Dame 100 ideas. Claro. Y que te tire las 100 ideas y mires a ver cuáles haces, cuáles ajustas. O sea, tú le puedes preguntar absolutamente todo, pero hay algo que no va a reemplazar la inteligencia artificial, que yo sepa y espero, y es las relaciones. Claro. Conocerse con otras personas, preguntarle, mira, ¿tú cómo te equivocas? ¿Tú qué haces con este problema que es que he buscado por todos lados y no las ideas que me da la inteligencia artificial? No, yo necesito algo real. Y definitivamente estos espacios, las ferias, conocerse con otras personas, definitivamente no hay nada como ese tipo de experiencias. Y de hecho la experiencia justamente es eso, no es cómo tú has resuelto una situación a nivel técnico. Oye, ¿qué haces si se te estropea el aire acondicionado a las 3 de la mañana? No, es a nivel personal, a nivel emocional, la empatía, la asertividad que has tenido con tus huéspedes. Y eso no te lo va a dar un manual, no te lo va a dar. Eso te lo va a dar que alguien te lo cuente. Oye, tuve este problema y lo solucioné de esta manera, ¿no? Un huésped enfadado lo convertimos en el mejor huésped y el más fiel y en 5 estrellas, ¿no? Y creo que eso humano todavía no lo reemplaza la inteligencia artificial y eso se consigue con cosas mucho más cercanas, ¿no? Con círculos de gente y viviéndolo, ¿no? Y sobre todo, hablemos de esas experiencias de huéspedes. Un huésped enfadado es una de las cosas más fáciles de resolver. ¿Qué pasa cuando hablamos de la seguridad de los huéspedes? ¿Qué pasa cuando hablamos de alguna catástrofe, algo muy grave que haya pasado en una propiedad? No solamente cómo lo resuelvo, sino cómo me siento, cómo puedo estar tranquilo para poder resolver esas situaciones.
que es algo que normalmente las personas no piensan y también es importante porque una de tus tesis, como lo mencionamos, no solamente crecer, más dinero, tal, sino cómo eso llena mi vida, cómo me siento más pleno y más tranquilo y más feliz, ¿cierto? Yo creo que el tema hoy en día de las redes sociales es que la gente busca el resultado, que es el dinero, ¿no? Uf. La gente lo que necesita es crecimiento personal, necesita autoconocimiento, saber cómo eres tú en tus negocios y en tu día a día y en tus inversiones, cómo es tu personalidad y cómo te comportas y qué cosas puedes delegar a alguien de tu equipo que tenga otra personalidad diferente. Entonces ahí hay herramientas de autoconocimiento que son mucho más importantes que lo que es la estrategia de precios, por ejemplo, ¿no? Que te lo hacen las herramientas realmente, ¿no? Pero el tema es cómo gestionas tú. Es lo mismo que en la bolsa, por ejemplo, la gestión emocional. Si tú ya sabes que tienes que vender aquí, pero cuando te llega ahí y piensas que si vendes vas a dejar de ganar, pues no vendes. Entonces es lo mismo, ¿no? Cómo gestionas tú esa relación con tus huéspedes y en este sector con los propietarios, que también es importante. Hablemos entonces inversiones y emociones. ¿Por qué crees tú que las personas inviertan desde la emoción, desde el FOMO, desde el estatus, desde las promesas, incluso cuando se sabe que no deberían invertir? Bueno, creo que es una parte del ser humano que nos movemos por el deseo, por los miedos. O sea, siempre es como que te mueve el deseo o el miedo. El deseo es algo que lo deseas tantísimo que dejas todo lo que tengas atrás para lograrlo. Y el miedo que te paraliza o que te activa también, ¿no? Que te activa para lograr esas cosas que tienes miedo a quedarte donde estás. Pero claro, tiene que ser... Entonces en las ventas al final vendes con dolor. Uy, vas a dejar que tu familia, que tus hijos no vayan a la escuela. Se vende así. Entonces, y con dolor y con deseo, ¿no? Y bueno, pues al final cada vez tenemos más marketing, cada vez tenemos más herramientas de ventas, cada vez está más accesible. O sea, hoy en día ya no necesitas aprender de ventas. Es que le dices a la inteligencia artificial que te haga un discurso y te lo hace, tocando absolutamente todos los gatillos mentales para la venta, ¿no? Entonces, creo que es conocerte y saber que cuando te venden... Yo me doy cuenta cuando me venden, o sea, digo, wow, me estás vendiendo, me estás convenciendo, ¿no? Hay algo ahí en mi cerebro que está haciendo clic y aunque sepa que no es cierto todo lo que me estás contando, me has convencido. Entonces, bueno, aceptarlo. Para mí lo importante es lo que hablamos antes. Si tú aceptas que todo lo que hagas en tu vida es parte de tu crecimiento, ya está. No hay una pérdida. Oye, me meto todos mis ahorros aquí. Es que tú ya sabes que no puedes meter todos los ahorros en una inversión. Eso es de primero de inversiones. Si lo haces, que muchos lo hemos hecho, pues bueno, tendrás tu aprendizaje. Cuando lo pierdas, habrás desarrollado una habilidad para la siguiente vez no perderlo, ¿no? Y en lugar de meterlo en una inversión, meterlo en 3. Ya está. De acuerdo. Cuando te están vendiendo, un vendedor te está ofreciendo el proyecto de tu vida y está así como dices tú, hiciste el clic mental, ya sé que me estás vendiendo. ¿Qué pregunta te puede salvar de una mala inversión? Yo ahora me fío mucho en mi intuición con las personas. ¿Quién hay detrás? ¿Cuál es tu experiencia? Tú tienes una casa aquí, tú comprarías aquí. O sea, no es lo mismo alguien que, por ejemplo, en Tulum, no es nada por las nacionalidades, ¿no? Pero había muchísima gente de Argentina que iba ahí a trabajar de brokers inmobiliarios. No tenían dinero, no invertían ahí, simplemente eran buenos vendedores y vendían, ¿no? No es lo mismo eso que una familia de Argentina que se muda con su familia ahí porque les encanta el sitio, viven en Tulum y dicen, no, nosotros hemos construido una casa aquí, vamos a criar aquí a nuestros hijos y vamos a estar los próximos 20 años, ¿no? Entonces creo que es un poco también la intuición de cómo son las personas. O sea, si es alguien que te dice solo sobre los números, mira, hemos hecho 40 proyectos en 40 países y sacamos los números, pues dices, bueno, es una persona solo de negocios, ¿no? ¿Qué hay detrás? ¿Cuál es tu humanidad detrás? Creo que es un poco eso, ¿no? Reunirte con la gente y ver quién está detrás de los proyectos. Dices algo súper importante que me parece importante, valga la redundancia, mencionar, y es, no todas las inversiones son para hacerte millonario. Hay inversiones que también son por deseo o por pensar en un futuro. ¿Cómo podemos hacer para diferenciar entre el me gusta y me conviene? ¿Qué indicadores miras tú tal vez para separar ese deseo de la estrategia? Yo creo que hay que tener un equilibrio. O sea, al final, si tú eres muy, muy mental y solo estás invirtiendo con tu Excel, te da igual que la casa esté en el barrio más feo, si es rentable, ya está, va a ser solo a los números, ¿no? Yo siempre digo que hay una inversión, mis inversiones en Tulum fueron híbridas en ese sentido, porque había una parte emocional, eran proyectos increíblemente bonitos
Y eso hace que a mí me gustara, porque yo me veía ahí viviendo, yo estuve viviendo unos años ahí, entonces eso es una parte que es importante. Total. Hoy en día estoy invirtiendo en otras cosas que ni los veo y que ni sé el pueblo en el que están y invierto con un Excel en ese sentido, ¿no? Pero si me quiero comprar una casa en la playa, pues me la compraré para mí y renunciaré un poco a la rentabilidad porque diré, oye, es una casa que en el peor de los casos puedo estar yo, ¿no? Entonces yo creo que también es un poco ver qué tipo de inversión quieres y para eso tienes que ver qué tipo de inversionista eres tú también, ¿no? En ese sentido, analizarte cuál es tu aversión al riesgo. Hay gente que compra, no sé, bonos del Estado a un 3% a 10 años por tener la seguridad y gente que se mete en cosas de criptomonedas que te va a dar un 10% mensual y que sabes que lo vas a perder, pero te metes por si te toca la lotería, ¿no? Por si, exacto. Claro. ¿Por qué no? Pero bueno, es eso, el que es muy... El que le gusta el riesgo, pues mete todo su dinero ahí y hay algo interno que, aunque sabe que lo va a perder, cuando lo pierda sabe que se va a volver a levantar, ¿no? Entonces, yo creo que también eso va mucho en la personalidad. Y el otro día lo hablaba con alguien, que la gente no se va a arriesgar. Ya estamos entrando, ahora hablamos de eso, en inversiones que tienen una alta rentabilidad, tienen un alto riesgo, y yo no convenzo a nadie. Entonces, a mí no me va a llegar una persona que no le gusta el riesgo, es imposible que invierta en lo que yo estoy moviendo ahora, ¿no? ¿Por qué no? Porque vas a comprar un piso en el centro de una ciudad que te va a dar un 4% al año en alquiler tradicional y para eso, para ti está bien eso, ¿no? Entonces, también depende de lo que tú busques. Cuanto más arriesgado eres, más perderás en tu vida y más aprenderás. O tal vez más ganarás, no lo sabemos. Para mí, seguramente más ganarás. Pero claro, ganar es sí, pues eso, para ganar 100 veces tienes que perder 30. De acuerdo. Entonces, si tú no quieres perder ni una, pues no vas a ganar, vas a estar ahí más estable, ¿no? Pero tienes que perder. O incluso pierdes 300 para ganar 100. También. Y las 100 que ganas lo otro por 5 veces. Claro, total. Fede, quiero que nos cuentes, yo lo sé, pero de pronto las personas del público no saben cuál es tu fórmula 40-60. Cuéntanos un poco más acerca de eso. Bueno, te cuento de dónde viene. Yo cuando he invertido en el sector inmobiliario, todo el mundo creemos que comprar bienes raíces es comprar para alquilar, ya sea rentas cortas o en España está muy de moda alquilar por habitaciones o para alquiler tradicional para una familia, ¿no? O comprar terrenos para que se revaloricen. ¿Cuál ha sido mi aprendizaje ahí? La falta de liquidez. Cuando tú estás comprando en proyectos para invertir, para tener una renta mensual, que no siempre va a ser estable, estás teniendo una renta que, por muy grande que sea, es del 1% mensual, si te da un 12% anual, que ya está muy bien. Es muy pequeño en base a lo que tú has puesto, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando un mercado se satura, no es fácil vender el mercado de bienes raíces. Los mercados que están creciendo y donde hay 40 proyectos nuevos que están vendiendo con la emocionalidad, lo que hemos dicho, con un render, es muy bonito, pero si tú le vendes una propiedad, quieres vender una propiedad que compraste hace 5 años porque te quieres salir, nadie te la va a comprar. Porque la gente te va a decir, prefiero comprar este proyecto, ¿no? Y yo he vivido eso, a mí me ha costado años deshacer posiciones de propiedades que tenía en Tulum y me he dado cuenta que la liquidez me da tranquilidad. Y con la incertidumbre que hay mundial hoy en día, la liquidez me da tranquilidad. Entonces, yo digo que el 40% de tu dinero lo destines a propiedades para rentas, para el flujo efectivo, para esa libertad financiera, que yo estaba obsesionado con eso. Oye, quiero que mis alquileres, mi renta me paguen mi estilo de vida. Pero claro, ahí no están previstos, valga la redundancia, previstos los imprevistos, ¿no? Si hay un imprevisto, si el mercado se satura, no es fácil que vendas una propiedad. Si un mercado se satura, la gente en Venezuela ha estado o regalando las casas todos estos años o tienes una casa, te ha costado $1.000.000 y la vendes en 30.000 o no la vendes. Tienes $1.000.000 ahí. Bueno, tenías en su momento, ¿no? Si se recupera, pues subirá. Entonces, yo el otro 60% estoy invirtiendo en proyectos inmobiliarios de bienes raíces, pero de entrada y salida. Es decir, apoyas a desarrolladores o compras propiedades que puedas reformar y vender, que tengas una rotación de capital, para que tengas un cash flow más grande. Entonces, tu patrimonio está, 40% está en ladrillo, a largo plazo, rentas, me da un flujo, me puede dar mi seguridad y el otro 60% lo multiplicas. Hay oportunidades en todo el mundo donde puedes sacar rentabilidades muy altas, por encima del 20-30% anual, pero no es continua, sino que es una operación concreta, te da un 22% en un año, apoyas a un desarrollador, te sales, vendes las propiedades, te sales. Y para mí, cuanto más corto sea el plazo y más alta sea la rentabilidad, mejor. Pero estamos invirtiendo en propiedades en España, que ahora te cuento el sistema que está funcionando allí. Claro, a lo mejor
pero tuviera una operación, en 2 meses nos ha dado un 6%. Pero el que ha metido 10.000, pues recupera un 6%, luego lo vuelve a invertir. Pero siempre tienes una ventana de liquidez mucho más cercana, ¿no? Que te da tranquilidad. Yo creo que hoy en día es un error comprar propiedades en destinos que parecen increíbles, Dubái, y cuando dices, bueno, ¿qué pasa si en 5 años quiero vender, ¿no? ¿Qué pasa si mi estilo de vida, si mi vida cambia, si tengo familia, si me divorcio? Es que la gente no piensa en eso, ¿no? Entonces, esa liquidez es importante, a no ser que tengas dinero limitado o que tu fuente de ingresos sea muy, muy alta. Cuando la gente mete todos sus ahorros en una propiedad para alquilar, que tú lo habrás visto con muchos clientes tuyos, para rentas cortas, que he puesto todo en un apartamento en Santa Marta que me dijeron que era increíble, que me iba a dar no sé cuánto, y ahora ¿qué hago? Ya no me puedes vender y no te está dando lo que querías. Y ya no tienes tus ahorros, ¿no? Entonces creo que ha sido mi aprendizaje y creo que eso es un error y si la gente puede aprender eso, pues muy bien. Me ha pasado mucho que me llegan clientes y me dicen, Lina, ¿cómo así? Mi apartamento no está vendiendo lo que me habían prometido, con esto iba a pagar la universidad de mis hijos, Claro. ¿ahora qué voy a hacer? Y yo, Dios mío, ¿cómo te explico que no es un tema de estrategia, es simplemente que el mercado Y no no va a da volver para a dar, más? no va a dar nunca, por lo menos, o sea, lo que te prometieron, ¿no? Claro, y cada vez va a ser más difícil. Y ahí es donde hablamos, bueno, vamos a hacer estrategias, vamos a invertirle. No, es que ya puse todos mis ahorros ahí. Justo lo que te estoy diciendo. Y el problema ahí es que no puedes aprovechar el coste de oportunidad, que es, oye, si tú dices, renuncio a esto, vendo la propiedad y lo pongo en otra cosa. No, es que si vendes la propiedad, como no está dando la rentabilidad que te habían ofrecido, la propiedad vale menos. Por lo tanto, y además no es tan fácil venderla, ¿no? Porque ese mercado de las reventas, del segunda mano, no funciona tanto en este sector, en este tipo de producto, ¿no? Entonces yo digo, bueno, pues si tienes $100.000, no te compres solo un apartamento ahí, cómprate uno más pequeñito, 40, 50 y mete lo otro en proyectos que te den rotación. Que también es riesgo, pero si entras en 5 proyectos con $10.000 en cada uno, el riesgo está muy diversificado, ¿no? Y si lo diversificas en diferentes empresas, diferentes países, hay muchos proyectos donde se puede invertir. De acuerdo. ¿Dónde estás invirtiendo hoy? Mira, en España existe una oportunidad desde la crisis inmobiliaria, la burbuja grande que hubo en 2008-2010, y es que hubo muchísimos embargos de propiedades por parte de los bancos. Muchísima gente, ahí los bancos te daban hipotecas a intereses bajísimos y se la daban a cualquier persona. Entonces mucha gente no pudo pagar porque hubo una crisis muy fuerte, mucho desempleo, y la gente dejó de pagar y se lo quedaron los bancos. Entonces los bancos tienen en España todavía como, no sé, cientos de miles de viviendas embargadas. Y en los últimos años lo que han hecho es los bancos le han vendido esa deuda a fondos de inversión y los fondos de inversión están vendiéndola a particulares, ¿no? O a empresas. Entonces, en España no se está desarrollando porque no hay ayudas, no se está construyendo nada y sin embargo está viniendo un montón de gente, bueno, en toda Europa, ¿no? Está viniendo gente a vivir allá o porque es inmigración que están huyendo de sus países porque tienen más pobreza o como que de todos los estratos, ¿no? Gente de mucho dinero que está llegando a comprar propiedades en Madrid y en Barcelona porque les gusta. Entonces, no hay vivienda en el mercado y hay una oportunidad muy buena que es comprar esas propiedades que tienen un problema legal, que a lo mejor tiene una persona que está ocupando la casa o que tienen una deuda o una licencia que no tienen. Se soluciona el problema, se le aporta valor a la vivienda y se vuelve a poner al mercado. Y, o sea, eso en España, con esa casuística concreta, es muy potente, ¿no? Pero en otros países es lo que se llama flip en Estados Unidos, que es comprar una propiedad viejita, aportarle valor y volverla a poner al mercado, ¿no? Y eso se puede hacer también en cualquier país y se puede hacer aquí en Colombia, ¿no? Y yo creo que diversificar, en lo que decía, ¿no? Entre esas propiedades para largo plazo y luego aportar valor a propiedades que tengan algún problema, que normalmente es que estén muy deterioradas y volverlas a poner al mercado, es muy bueno para los inversores particulares, ¿no? Porque el desarrollador inmobiliario te va a construir aquí un edificio entero desde cero, pero tú a lo mejor puedes irte a un barrio que no sea el super top, reformar una propiedad y volverla a poner en el mercado y a lo mejor las dobla el precio en 6 meses o en un año, ¿no? Total. Creo que es muy importante que las personas entiendan que definitivamente por más de que haya sobreoferta, que haya muchísimos inmuebles parecidos al mío, demás, siempre hay que mirar cuál estrategia o cómo podemos hacer para maximizar. O sea, ¿qué nos podemos inventar? Porque no es como que vaya a llegar todas las ciudades del mundo y se vaya a dar una sobreoferta y se colapse y se acabó el turismo. Eso no va a pasar. O sea, las personas siempre van a querer viajar. Es buscar de qué manera podemos cambiar la oferta, cambiar la idea, cambiar el modelo de negocio, de qué manera
salir un poco del ego Uy, eso. y trabajarlo, ¿cierto? Eso para mí es uno de mis mayores aprendizajes también y hoy en día ya me siento súper a gusto con eso, que es la capacidad de adaptación en la vida. No apegarte a lo que eres. Total. Eso, la mayoría de la gente lo que le pasa es con su profesión. Oye, es que soy médico, ya. Hasta que te mueras eres médico. No, oye, tú puedes cambiar. Puedes salirte de ahí, ¿no? ¿Cuánta gente hay con las rentas cortas que yo tengo alumnos médicos, enfermeros, que han dejado su trabajo, abogados, porque pueden ganar dinero y de repente se ponen a emprender? Con el emprendimiento pasa lo mismo. Yo estoy dispuesto a cambiar. Yo he cambiado mucho de emprendimiento y no me apego. Aunque hay un pequeño apego ahí, que ahora que digo, oye, si me salgo del todo de las rentas cortas, como que pierdo una parte de mi identidad, ¿no? Pero no, porque mi evolución natural ha sido que ahora esté enfocándome más en captar capital para la inversión inmobiliaria, pero es mi evolución, eso es gracias a que he estado 15 años en otras cosas, ¿no? Entonces, creo que el ego y el apego es muy importante de trabajar y, exacto, oye, esto me salió mal, fue un aprendizaje, ¿en qué persona te has convertido gracias a esto? Me he agradecido, me voy a otra cosa. También saberte adaptar, porque si no nos quedaríamos en el mismo ahí apegados, ¿no? Y eso pasa mucho con cualquier negocio hoy en día porque la vida va muy rápido. La vida va mucho más rápido y es mucho más difícil que cualquier negocio, cualquier proyecto te dure toda la vida. Incluso cualquier empleo, ¿no? Que antiguamente era como, no, trabajo en tal empresa y 40 años. ¿Quién trabaja hoy 40 años en la misma empresa? Total, total. Todo es un círculo. Hablamos Eso luego es. del fracaso, el fracaso como oportunidad, como aprendizaje. O sea, es todo lo que estamos hablando y lo que llevamos hablando en nuestra conversación. Ya casi llegamos al final de nuestro video podcast. Uy, Creo rápido. que sí, ha sido rápida la conversación. Creo que hemos hablado de muchas cosas, no solamente de inversiones, de bienes raíces y demás, sino de las personas, de cómo manejar muy bien nuestras expectativas, nuestro ego. Y hay una frase que yo te he escuchado decir por ahí, y es que tú no eliges proyectos solo por Excel, sino por personas. ¿Qué significa eso? Totalmente. Yo no voy a invertir en un proyecto en el que no conozca quién está detrás, es lo que te decía, y conocerlo no desde la fachada, desde la máscara. O sea, es como intimar, es decir, vamos a tomarnos un café, pero una reunión más informal. O sea, quiero conocerte, que me cuentes de ti. Yo soy una persona que me abro mucho en mi vulnerabilidad, en contar mi vida y tengo como una capacidad de que la gente me acabe contando, ¿no? Y ahí es donde ves que hay detrás, porque enseguida tienes la intuición de, oye, no, este me está vendiendo aquí con sus estrategias porque su empresa es la mejor, o no, o te está diciendo, ¿no? Para mí es mucho más importante alguien que te diga, mira, este es mi tercer proyecto, el primero me salió fatal, perdí muchísimo dinero, tuve un problema. Prefiero eso a alguien que me diga que le ha salido todo bien en la vida, ¿no? Porque pues ahí, obviamente, estás diciéndome que te está saliendo todo bien, no estoy viendo tu humildad. Entonces creo que es un poco eso, ¿no? Conectar con la persona, con los valores, con qué relación tienes con tus papás, cómo es tu familia. Eso es muy importante al final. ¿Qué trabajo tienes tú como persona en cuanto a tus principios, tus valores y por qué estás haciendo ese proyecto, ¿no? Y no desde el branding de misión y visión de la empresa, porque eso te lo hace ChatGPT y te va a decir cosas súper bonitas. Entonces, es utilizar un poco la intuición de quién es realmente esa persona. Y para mí, eso es, yo ahora que en los proyectos que estoy invirtiendo, me voy a conocer a la empresa, me voy a comer con ellos y les conozco en su día a día y si puedo, oye, ve aquí, cenamos con tu pareja y les conozco un poco más, ¿no? Y creo que eso es muy importante al final, ¿no? Entonces ya nos contaste un poco de cuál es ese due diligence que haces con respecto a las personas, frente a los números, al Excel, a la inversión. ¿Cuáles son esos due diligence que tú haces o cuáles son esos mínimos de información que necesitas para saber que estás tomando una buena decisión? Yo soy demasiado arriesgado, la verdad. Pero creo que mi aversión al riesgo es porque para mí una de las claves está en diversificar al máximo. Entonces, vuelvo a lo mismo, yo quiero confiar en las personas y por mucho que tú me digas, oye, no, dame el dossier de todo lo que has hecho, de los números, tal. Detrás de muchos números hay también mucha fachada, ¿no? Puede haber mucha mentira. Entonces, los números no te dicen nada, se pueden haber tocado. Sin embargo, las personas sí lo sientes, ¿no? Es mucho más difícil que una persona... Cuando alguien te traiciona en la vida, tú ya lo sabías. O sea, creo que es un poco... Todo ese es el tema un poco más de la espiritualidad, ¿no? De conocerte y si tú desarrollas esa intuición, es muy difícil que alguien te engañe
si se ha abierto, ¿no? Entonces, para mí es el aprendizaje de decir, bueno, cuando un alumno mío o un propietario, cuando a mí me dicen que les he engañado, o que soy un vendehumos o un estafador, que me lo han dicho muchas veces, o que es un fraude, yo digo, wow, ¿qué he hecho yo para que esa persona piense, ¿no? Piense esto? Y probablemente en el tema de los cursos era porque no les había vendido yo. Ya he tenido un closer de ventas que les ha vendido ese curso y digo, bueno, claro, es que este closer vendía para ganarse su comisión y le ofrecí una cosa que no es lo que yo realmente, ¿no? Vendo. Cuando conectan conmigo es mucho más difícil. Entonces yo intento ver eso. O sea, yo digo, es que al que le he vendido yo mi curso, si yo lo hago con autenticidad, si no te sirve, no te lo voy a vender. Si no te sirve esta inversión, porque me estás diciendo ahora con estas inversiones, gente que me dice, no, Fede, confío en ti plenamente, sé que es totalmente seguro. Digo, no inviertas. No es totalmente seguro, es una inversión. De acuerdo. Si pierdes el dinero, ¿qué pasa? Yo no me voy a responsabilizar, yo te estoy conectando con esta empresa, tengo intuición, yo estoy invirtiendo aquí, pero no inviertas. Si tú no puedes perder ese dinero, no inviertas en nada, ni en esto ni en nada, ¿no? Entonces creo que más que un due diligence muy técnico, yo lo hago desde una parte más emocional. Y para eso la clave es diversificar. Es decir, si estoy en 20 proyectos no me van a engañar 20 personas. Si te engañan 20 personas, ahí sí que tienes un aprendizaje en tu vida grande de que estás proyectando en el otro para que todo el mundo te estafe, ¿no? Pero la gente, yo soy los que pienso que la mayoría de la gente es gente buena. Yo también pienso. Si te toca un estafador, oye, qué regalo, que he aprendido, que puedo aprender para la siguiente vez de detectarlo antes. Pero ya está, si tú estás diversificando en tu vida y haciendo cosas todo el rato, es imposible que te salga todo mal. Fede, por último, quiero que nos cuentes más acerca de tu Club de Libertad Financiera. ¿Qué significa eso? ¿Eso cómo es? O sea, bueno, cuéntanos. Realmente, lo que estoy haciendo este año, bueno, desde finales o mediados del año pasado, es simplemente conectar, desde las personas, conectar inversores con oportunidades. Okay. Creo que todo esto viene de un poco de volver a lo sencillo, ¿no? Con mi escuela y el libro, he estado mucho en el ego y he estado mucho en el crecer por crecer y me ha gustado, o sea, me gustan las redes sociales, me gusta que me reconozcan, me gusta aportar y que me agradezcan, o sea, me encanta, ¿no? Eso te llena el corazón. Pero hay una parte que me desenfoca, o sea, que te puedes desenfocar ahí con los números, los likes, Entonces yo quería crear algo que fuera mucho más directo, ¿no? Y todo el rato la vida me está poniendo pruebas porque me llega gente, oye, no, te ayudo a escalar el negocio, te ayudo a llegar a más gente. Y yo digo, de momento quiero tener inversionistas que hablen conmigo. O sea, quiero que no saturarme del tiempo de decir, tengo que delegar el contacto uno a uno, porque entonces siento que en el pasado ya me han salido un poco mal, ¿no? Con el negocio de Tulum, cuando dejé de atender yo a los propietarios, que eran 7, 8 o 10 o 15, y lo delegué todo, ya el negocio no era tan fácil. O sea, ya la relación no era uno a uno, ¿no? Y con la escuela un poco igual. Cuando yo dejé de mentorizar uno a uno porque ya tenía mentores, ya no era lo mismo, ya el resultado no dependía de mí. Entonces, bueno, en realidad lo único que hago es encontrar proyectos inmobiliarios que de momento están en España, pero estoy analizando en otros países porque yo tengo un perfil muy internacional, me encanta viajar y conozco gente en todos lados, y con inversores. Y según el perfil del inversor, oye, te conecto con este proyecto, te ayudo, diversifica, pero no vendo un curso, no vendo formación, de hecho no enseño, sino que es, oye, yo a esta persona voy a invertir en este proyecto, este es el proyecto, te lo paso y yo te resuelvo cualquier duda porque yo estoy invirtiendo. Entonces solo recomiendo proyectos donde yo estoy invirtiendo. Me da igual que me paguen más comisión, que quiero como ser ese conector inmobiliario desde la autenticidad. Oye, yo soy inversionista, he vendido algunas de mis propiedades en Tulum, estoy invirtiendo, estoy moviendo mi dinero con mi fórmula y te acompaño a, si quieres, hacer lo mismo que hago yo. Ya para terminar, ya esta sí no es una pregunta, sino para las personas que quedaron intrigadas en conocer más acerca de ti, en de pronto aprender más sobre ti, tener una conversación contigo, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? ¿Cómo podemos hacer para comunicarnos contigo? Bueno, Fede Nomad, en Instagram. Ya no tengo equipo, he simplificado, así que os contesto yo. Me Genial, encanta, ha sido un cambio increíble, porque cuando empiezas a hacer embudos, lanzamientos, publicidad, y que tengas 3.000 comentarios en un reel, ¿no? Entonces ya es que si la inteligencia artificial, las automatizaciones, ManyChat, no sé qué, tal, al final no detectas con quién puedes hablar, ¿no? Cuando simplemente estás en orgánico, llevando tu vida, pues, las redes sociales, somos humanos, por muchos seguidores que tenga uno, al final no nos están escribiendo 100.000 personas al día, entonces que me escriban por redes, yo encantado, que me cuenten y
encantadísimo de hablar con ellos, por un audio, una llamada. No tengo, o sea, estoy muy abierto a eso. Súper, qué bien que des esa oportunidad. Quiero hacer énfasis porque él no lo dijo y yo sí cometí el error. No es Fede Nómad, es Fede Raya al Piso Nómad. Eso, sí. Es súper importante que lo sepan. Fede, muchísimas gracias por este espacio. El primer podcast del año, el primer podcast, pero no último, presencial. Seguramente tendremos otros por buena idea. No, fue una gran idea. Te agradezco por darle un espacio a tus vacaciones para igual que a este ti. espacio educativo que tiene un propósito más grande que no es solamente, yo pienso que claramente, y yo soy una persona muy ambiciosa y siempre quiero más y también quiero llegar a mi libertad financiera, pero definitivamente de nada me sirve tener y llegar a ser los más grandes si eso no me llena el alma, el corazón. Este tipo de espacios creo que definitivamente aportan a eso todo lo que nos han enseñado el día de hoy. Gracias por darnos la oportunidad de escucharte. Esperamos que sigas viniendo a Colombia. Muchísimas gracias a ti, Lina. Un placer. No, de verdad, gracias. Y los esperamos en el siguiente capítulo de Líderes que Transforman la Hospitalidad, que esto es solo el inicio de las sorpresas que traemos para este año en nuestra 4ª edición de Expo Host.